Yeah. Buenas noches. Retroalimentaremos el contenido correspondiente a interés simple que se ha desarrollado en la clase, para lo cual les recuerdo el concepto que el interés simple es el que se calcula una sola vez por un tiempo que dura la operación. Es la remuneración que el capitalista recibe por su capital o es el costo que se paga por el capital ajeno. Tenemos en cuenta que para el interés simple, el tiempo que dura la operación es lo más importante. Remuneración que el capitalista recibe por su capital o el costo que se paga por el capital ajeno. Para determinar esa situación, utilizaremos la fórmula interés es igual a capital, tasa por tiempo. También podremos utilizar fórmulas despejadas. Por ejemplo, si queremos calcular el monto definitivo, que es el cálculo del capital más el interés hallado. El interés también puede ser calculado por el monto definitivo y por el capital inicial. También despejando fórmulas de la fórmula principal, podemos buscar capital inicial conocido el monto definitivo. Monto definitivo conocido capital inicial y tiempo conocidos el monto definitivo, capital inicial y tasa de interés. Cualquiera de estas fórmulas despejadas serán utilizadas para resolver las situaciones problemáticas que se presentan a continuación. También es importante recordar que el tiempo se maneja de la siguiente forma. Tenemos lo que se denomina el año comercial. El año civil, expresado en los días civiles, los meses del año, el semestre, el cuatrimestre y el trimestre. Todas son formas del manejo del tiempo que hay que tener en cuenta para resolver una situación problemática. Para determinar el interés simple que produce un capital de 1.800.000 guaraníes en 45 días, colocado a un banco que paga el 7% de interés anual compuesto, veremos los datos siguientes. El tiempo, que son 45 días, la unidad de tiempo que corresponde a los días, que sería 360, y el capital inicial, que es de 1.800.000. La tasa de aplicación del 7%. Vamos a aplicar la fórmula general del interés simple para resolver esta situación problemática y vamos a reemplazar la tasa de interés, el 7%, en forma porcentual. Se ha reemplazado capital por tasa y tiempo. Es bueno recordar que el tiempo tiene su unidad de tiempo correspondiente. Debemos saber que el redondeo será de 2 decimales según se ha pactado en clase. Los decimales redondeados, aquí había 3 decimales, el segundo decimal fue redondeado en relación al tercero y obtenemos el número 0,13 centésimos. A continuación, se tiene el interés producido por un capital de 1.800.000 en un tiempo de 45 días y a una tasa del 7%. Veamos la situación problemática siguiente. Allí el problema pide calcular el capital. En el problema anterior pedía calcular el interés. En este pide calcular el capital. Se refiere al capital inicial. Los datos que se dispone son
el tiempo medido en días, con su correspondiente unidad de medida, el interés ganado por el capital que es desconocido y la tasa de interés correspondiente. Para determinar el capital que pide el problema, se utiliza la fórmula teniendo en cuenta los datos del mismo. Tendremos entonces, de la fórmula general, despejado el capital inicial. Reemplazamos los datos, tiempo, tasa. Resolvemos la operación indicada en el denominador, empezando por el tiempo, que sabemos que con su unidad de medida correspondería a 0,5 décimos. Resolvemos la operación indicada en el denominador y obtenemos el valor del capital inicial. En concreto, el capital de 18.571,43 centésimos, o sea, redondeado a 18.600, produjo en 45 días un interés de $1.300, a una tasa concreta del 14% anual. Es bueno entender que el dato o los datos del problema son los que van a determinar las fórmulas que vamos a aplicar. Siempre que hay un problema que resolver, una situación problemática, es importante entender que los datos definen el mecanismo de resolución del problema. En el problema 3, se solicita el tiempo expresado en días en que se debe colocar un capital de $180.000 a una tasa del 6,5% de interés anual, convertido en $190.000. Significa que en este problema dispongo de capital inicial, $180.000, tasa de interés porcentual de 6,5%, o sea, redondeado a 2 decimales, utilizaremos de esta forma, y capital definitivo, porque desde el momento que dice un capital inicial se convirtió a otro, se da por entendido que 190.000 corresponde al capital definitivo, teniendo que considerar que siempre el interés sumado al capital inicial constituirá el capital definitivo, o sea, podemos utilizar la fórmula capital definitivo igual a capital inicial, tasa por tiempo. Se ha despejado, aplicando la fórmula, la propiedad distributiva, y luego despejamos lo que necesitamos en este caso, que es el tiempo. Todo lo que no contenga al dato que estoy buscando va a pasar al miembro siguiente con signo cambiado. O sea, al lado del capital definitivo ha pasado el capital inicial, restando. Y como denominador, los dos miembros de la ecuación que quiero, de la parte de la ecuación que quiero despejar, que en este caso son interés simple y capital. Despejada la expresión, resolvemos la operación del numerador, resolvemos la operación del denominador y obtenemos el decimal siguiente. La pregunta del problema es, ¿cuántos días? Para lo cual debemos recordar que la expresión 0,79 debe ser multiplicada por 360 porque el problema pide expresar en días. Entonces podemos despejar la función indicada y sacamos en conclusión que 284 días del año corresponderá a este capital inicial de 180.000 convertirse en 190.000 a una tasa del 6,5% anual.
En el problema siguiente, se dispone de un capital de 180.000 800.000 guaraníes, que se ha depositado en una institución bancaria al 6% de interés anual. Se pide determinar el capital definitivo al cabo de 6 meses, para lo cual voy a extraer los datos del problema. Siempre el primer paso es extraer los datos del problema. La tasa es del 6%. Convertida a la forma porcentual, me queda 0,06 centésimos. El tiempo es 6 meses. Cuando hablo de meses, la unidad de medida será 12, porque en un año tenemos 12 meses. Este cociente resulta 0,5 décimos. Con el capital inicial de 800.000, vamos a reemplazar en la fórmula, porque los datos de mi problema tienen como posibilidad despejar en esta fórmula. Siempre que se tienen tales datos representativos, conviene buscar la fórmula que agrupa lo que necesito y lo que busco de acuerdo a los datos que dispongo. Hay una cantidad variada de fórmulas, pero las fórmulas se utilizan de acuerdo a los datos que dispongo. Entonces, en este caso, se ha resuelto el problema a partir de la utilización de esta fórmula debido a los datos que se disponen. Se dispone de capital inicial, que es de 800.000, se dispone de la tasa, como les había explicado, 6% anual, se dispone del tiempo medido en meses, por eso dividido 12, y del capital inicial. Reemplazado cada miembro, el 1 pasa igual, la tasa es 0,06, el tiempo es 0,5. Resolvemos los productos parciales. 0,06 por 0,5 me da 0,03. Se le suma al 1 y el resultado se multiplica por 800.000. Entonces, el capital definitivo obtenido a partir del capital inicial de 800.000 guaraníes a una tasa del 6% anual durante 6 meses será de 824.000. En el problema siguiente, se tienen los siguientes datos. Se depositarán en la institución bancaria a interés simple el 8% anual, hoy 1.300.000. Y al fin del sexto mes, al 4% de interés, 2.500.000. Determinar el capital definitivo que se obtendrá al cabo de 10 meses. El tiempo de 10 meses corresponde al plazo máximo y está definitivamente indicado para la primera expresión del capital depositado. O sea, 1.300.000 es lo que va a llevar el capital inicial, es lo que va a poder ocupar el plazo máximo, que es de 10 meses. En cambio, el segundo capital de 2.500.000 solamente estará a partir del séptimo mes, porque será depositado al fin del sexto mes. Por esa razón, en el problema tenemos los datos siguientes. 1.300.000 capital que se tendría en el plazo máximo. 1.300.000. Ahora, el segundo capital ya tendrá un tiempo parcial del sexto mes. Será entonces el séptimo, el octavo, el noveno. 4 meses serán aplicados, porque acabado el sexto mes se ha depositado 2.500.000.
Entonces, solamente estos meses es lo que va a estar disponible el segundo capital. El séptimo, el octavo y el noveno. Debido a esa razón, el segundo capital tendrá una duración de 4 meses a una tasa del 4%. Por tanto, en general, el monto definitivo será para el capital inicial, que será de 1.300.000, una tasa del 8% y un tiempo de 0,83. Les recuerdo que para llegar a este decimal se ha dividido los meses con la unidad de tiempo. De la misma manera, se ha dividido la tasa 0,04 por 100 para obtener esta tasa y 0,33 en la división de 4 con 12. Resolvemos las operaciones parciales, multiplicamos por los capitales respectivos y obtenemos el monto definitivo. Los valores fueron redondeados. Es bueno recordar que los valores fueron redondeados para poder obtener el resultado solamente con 2 decimales. El problema 6 me pide que se depositen 2 capitales que suman 57.020. Se coloca interés simple el primero, del 8% durante 6 meses, y el segundo 6%. Ambos sumados totalizan un interés simple de $2.596. Tenemos la suma de los capitales, que suman 57.020. Para el primer capital el tiempo es de 6 meses, cuya unidad de medida es 12, la tasa del 8%. Se reemplaza entonces en la fórmula general la expresión de este primer capital. Este primer capital se reemplaza en la fórmula de interés simple, capital 1, que es desconocido. Tenemos aquí el tiempo, que son 6 meses, convertido a decimales, y la tasa, que es del 8%. La primera expresión, la segunda expresión, ambas expresiones se reemplazan en la igualdad de la suma de los intereses, que es 2.596, y vamos a hacer un despeje. En el despeje se va a volver a reemplazar a que es igual capital 2 y resolvemos la ecuación indicada, despejamos y obtenemos el capital 2. Capital 2, 31.500. Reemplazado en la fórmula, obtengo el capital 1. En el problema 7, vamos a determinar el tiempo necesario para que un capital se triplique, colocado una tasa del 5% de interés anual. El monto, 3 veces el capital inicial. Para que el capital se triplique, será reemplazado en la fórmula de capital definitivo 3 veces capital inicial, se despejará los miembros y se obtendrá el resultado final. Todo lo que está multiplicando ha pasado a dividir. Entonces el plazo que tengo es de 40 años. Para el problema 8, 2 capitales serán colocados en un banco. El primero al 10% de interés durante 15 meses y el segundo durante 1 año. Determinar los capitales sabiendo que el 4/5 del primero
será igual al segundo capital. Los datos que dispongo, la suma de los intereses, la relación correspondiente a que el segundo capital es 4/5 del primer capital. Reemplazamos en la igualdad capital 1, tasa, tiempo. El tiempo era de 15 meses. Entonces fue dividido entre 15, entre 12, los 15 meses restantes. Multiplicamos y despejamos la expresión siguiente. Tenemos los valores dados y se obtiene capital 1, 79.579 y capital 2 reemplazando en la expresión inicial. Dos capitales colocados en dólares, el primero a interés simple y el segundo al 5% de interés anual durante 4 meses, se colocan, además de un segundo capital cuyo tiempo es doble, y ambos producen $801 de interés simple. Determinar los capitales sabiendo que el segundo excede al primero en 2100. Consideramos que el capital 1 y el capital 2, excede al primero en 2100. Reducimos términos semejantes reemplazando los datos del problema. Redondeamos a 2 decimales los productos parciales. Reemplazamos en la expresión inicial de los intereses y obtenemos el resultado. Capital 1, 9.942,5, o sea, redondeado ha quedado en 9.943. Capital 2, se le ha sumado 2.100 y se obtiene capital 2. Finalmente, la diferencia de dos capitales es 10.000. Se coloca al 6% de interés anual después de 180 días. La suma de sus intereses es igual a 3.300. Sabiendo que la diferencia de los capitales es 10.000, teniendo en cuenta la suma de los intereses, que es 3.300, se ha despejado para cada expresión lo correspondiente al interés 1 y se han reemplazado los datos del problema. Interés 1 será igual a capital inicial por tasa por tiempo. Interés 2, capital inicial del 2 por tasa por tiempo. Vamos a resolver las operaciones indicadas y tendremos la expresión siguiente. Luego se extrae el factor común de ambos y se obtiene la suma. La suma obtenida forma con la diferencia de los capitales un sistema de ecuación que se resolvió por el método de deducción y se obtuvo el valor del capital inicial. Aquí se ha despejado, simplificando este término con este, se ha obtenido el resultado a partir de la reducción final. Y capital 1 se reemplazó, 60.000 menos 10.000. Bueno, eso ha sido todo y espero que les pueda servir esta retroalimentación de los contenidos desarrollados.